Vamos a hablar hoy de astrólogos y agoreros. Hemos seleccionado algunas historias. Benito Jerónimo Feijóo fue un escritor español que murió en 1764. Estudió en Salamanca, en Oviedo, y escribió, entre otras cosas, un libro fantástico que se llama Teatro Crítico Universal, o también Discursos varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes. En ese libro, Feijóo discurrió mayormente acerca de las falsas creencias y las supersticiones. Por eso se lo conoció como el desengañador de las Españas. Eso. Guarda que ahí viene el desengañador de las Españas. O el desempañador de las engañas. Citaremos algunas historias de astrólogos y agoreros que Feijóo quiso desterrar, no tanto por ser falsas las historias, sino por considerar falsas las prácticas de los astrólogos. En mucho se parece a lo que hizo Voltaire en su diccionario filosófico, ¿no? Bien, en el discurso en el que se trata de la astrología, Feijóo dice, casi como Voltaire, lo siguiente: necesario es que los astrólogos acierten con la muerte del emperador Claudio, porque todos los años y todos los meses se lo pronostican. En algún año y en algún mes ha de morir el emperador y un agorero quedará consagrado. Voltaire lo dijo mejor: cuando los astrólogos consultados tienen que decidir sobre el clima y uno de ellos anuncia lluvia y el otro buen tiempo, es indudable que uno de los dos es un profeta. Veamos algunas historias que cuenta el amigo Feijóo. Muchos astrólogos eran consultados en la corte del Papa Alejandro Borgia. El Papa quería saber cuándo iba a morir. Un grupo de astrólogos diseñó el horóscopo del Papa y de común acuerdo le pronosticaron la muerte para 1495. Pasó aquel año y el Papa no murió. Los astrólogos alargaron entonces el pronóstico y dijeron que moriría en 1496. Pero aquel año pasó también y Alejandro Borgia gozaba de la mejor salud. Consecutivamente, hasta el año 1502, los astrólogos de Roma le pronosticaron al Papa la sentencia fatal. Finalmente, viendo que sus predicciones no funcionaban nunca, en 1503 tomaron otro rumbo en sus horóscopos y comunicaron a Alejandro que aún le restaban muchos años de vida. Para confusión de aquellos profetas, el Papa murió en aquel año de 1503. En el siglo IX, en Bizancio, el patriarca religioso era Focio y el emperador bizantino era Basilio I. Cuentan que, en un momento, Focio había perdido el favor del emperador y la silla patriarcal también la perdió. Lo echaron, vamos. Focio le dijo: tomátela, me tenés cansado. Y se quedó ahí, con la sangre en el ojo, tramando un plan para volver a ocupar ese importante cargo. Focio hizo lo siguiente: escribió en antiguos caracteres ilegibles e inventados unos papeles en los que, en tono profético, daba cuenta de la genealogía de Basilio. En el libro figuraba crípticamente el destino del emperador. Bueno, Focio entregó el libro a un amigo, haciéndose notario. Este amigo se llamaba Teófanes, que era el bibliotecario de Basilio. Poco después, el bibliotecario, haciéndose el encontradizo, le mostró al emperador aquel libro. Le dijo que lo había encontrado entre los más ocultos de la biblioteca y que, según intuía, puesto que no podía comprender del todo aquello que estaba escrito, versaba acerca del futuro del propio emperador. El emperador, interesado en conocer su suerte, preguntó quién era capaz de leer aquel libro. Y el bibliotecario Teófanes dijo que no había en todo el imperio un hombre tan capacitado para ello como Focio, que era gramático, matemático, poeta, médico, teólogo y astrónomo. Entonces Focio fue llamado para descifrar, lo que él mismo había escrito. Basilio, el emperador, escuchó encantado promesas de prosperidades
y volvió a ubicar a Focio en la silla patriarcal que había perdido. Esas son instrucciones para alguien que pierde una silla patriarcal o algo y trata de recuperarla. Algunos poderosos atendían a los agoreros antes de las campañas guerreras. En la primera guerra púnica, aquellas que enfrentaron a Roma con Cartago, el general romano Publio Claudio consultó a los arúspices para saber si iniciaba o no un combate naval. Uno de los agoreros le dijo que los pollos que estaban en custodia para aquel género de adivinación no estaban dispuestos para la consulta. Mire, lamentablemente estos pollos no están dispuestos para la consulta. Entonces, furioso, Publio Claudio mandó a que ahogaran a los cientos de pollos ineficaces que se habían trasladado para aquella expedición. Hizo bien. No es menos curioso lo que refiere el cronista Polidoro acerca de un guerrero llamado Mosolamo. Parece que estaban en marcha unas tropas romanas de las que Mosolamo formaba parte. Y en un momento un agorero hizo detener a la formación para contemplar el vuelo de un pájaro y tomar de ese vuelo un vaticinio. Entonces Mosolamo agarró un arco y ¡fa! Se lo tiró al pájaro y lo flechó en vuelo y lo liquidó. El pájaro cayó muerto. Entonces, el adivino y buena parte de la tropa se irritaron, pero Mosolamo los tranquilizó con una explicación. Les dijo, dijo que ese pájaro no debía ser el indicado para leer lo venidero. Citemos las palabras de Mosolamo. ¿Cómo queréis que este pájaro supiese el suceso de nuestro viaje cuando ignoraba su propia fortuna? Si es cierto que sabía lo que le esperaba, no hubiera venido por aquí. El adivino y los soldados le dieron la razón a Mosolamo y siguieron camino. No era muy gracioso. Bueno, no, pero era razonable al menos. En general, ser agorero y estar en la vecindad de un poderoso era una profesión de un gran peligro. Algunos sabían protegerse. Aquel que le dijo al rey que moriría exactamente el día después de la muerte del propio adivino. ¿Cuándo moriré?, le preguntó el rey, que ya lo tenía montado entre ceja y ceja. Y el tipo le dijo, ya lo estaba por matar, y dice, usted morirá, majestad, exactamente un día después que yo. Y el tipo no lo mató. Muy bien. Extraordinario. Muy bien. Finalmente, un último y breve ejemplo que involucra nada menos que al ilustre astrónomo Tycho Brahe, que había caído en manos de un agorero. Y el hombre le había dicho que era mala señal si al salir de su casa lo primero que veía era una vieja. Esto no es una cosa mágica, sino una verdad. Pues no, señor. Entonces Brahe cumplió con esa creencia durante muchos años. Dice Feijó que cuando eso le sucedía, el tipo se metía de nuevo en su casa y no volvía a salir hasta la jornada siguiente. Si fuera mi caso, no podría salir nunca. Sí, hay barrios que... En mi barrio estoy cercado por las viejas. Y bueno, pero... Salgo y están las viejas. Le voy a contar una historia que tiene que ver con ciertos oráculos del mundo griego. Había un oráculo que se manifestaba del siguiente modo. Decían que el dios emitía oráculos cuando el suplicante salía del templo y debía hacer, el consultante, aquello que escuchara decir al primero que pasaba. Entonces, de esa manera se respondían los oráculos. ¿Qué debo hacer? Bueno, escuche al primero que pasa. Y entonces, bueno, se suponía que si vos consultabas y salías y pasabas a un tipo que decía, sí, bueno, entonces la respuesta era sí. Pero los mismos dueños, sacerdotes del oráculo habían contratado tipos que pasaban por la puerta y decían cosas que son antecedentes lejanísimos de los mensajes publicitarios. Como eslogans, decían. Pasaban y decían, por ejemplo, En la ciudad compre sus higos en lo de Alcibíades.
Entonces el tipo lo daba como una respuesta oracular y todos iban a comprar higos a lo de Alcibíades o a comer a la fonda de Próculo o a lo que fuera. Extraordinario, ¿no? Sí. Siempre que hay una respuesta oracular, evidentemente hay alguna trampa en algún lado. Hemos ido al discotecario, le hemos contado todas estas historias. Muy buena Y me dijo historia. que conoce una señora Pero, señor, que le saca todo, que le adivina una todo. curandera, una Bueno, él me bruja dijo, de barrio. ella me ve y me dice, usted tiene un viaje. Digo, ¿quién no tiene un viaje? Bueno, sí, más que esta tipa vive en Santiago del Estero. Bueno, Entonces uno siempre tiene un viaje, es el viaje de vuelta. Bueno, me contó que te mira, etcétera. Estuvo 74 Lo engaña. horas hablándome. y aparte le puedo decir algo, le tiene envidia y celos a usted. ¿El discotecario? Sí, usted va con un tema y él quiere ¿Quién puede siempre... tenerme envidia a mí? El discotecario. Ah, Quiere superarlo. qué mal debe estar ese hombre. Lo quiere superar en anécdotas, él siempre es mejor, él siempre es más espectacular lo que Sí, cuenta. sí, es verdad. Es verdad. Y los discos que le dan muchas veces no tienen nada que ver En con... este caso sí, porque él se quedó muy impresionado con la historia de Tycho Brahe, que si encontraba una vieja, se volvía Sí. a meter dentro de su casa. ¿Y qué le Y digo? entonces me dio una chacarera, que todos conocemos, y que se llama La Vieja, en la versión del Grupo Vocal Argentino.